Ok, les voy a compartir un video. Les voy a compartir un video donde van ustedes a poder observar cómo era la narración de un mito prehispánico. ¿Sí? Así que me confirman si además de verse bien, se escucha bien. ¿Sí se escucha bien? Sí, Miss. Ya, este es un fragmento de un mito prehispánico y lo vamos a ver. Bueno, entonces ahora sí vamos a repasar el mito quechí, que es la versión más conocida, por lo menos aquí en Guatemala. Y esta es la versión que fue recopilada por un señor que se llamaba Pablo Virsiga a principios del siglo XX. Y nos dice, en una bonita cueva, allí habitaba el antiguo señor Tzultacá, dios de la tierra, en compañía de su hija llamada Po, la luna. Esta hija atendía a su padre. Hasta que terminaba sus deberes, tomaba sus utensilios para tejer en el corredor. Allí la vio el señor Balamqué. Este era el sol. Balamqué se enamora de ella, le gusta a la muchacha y entonces decide hacerse pasar por un cazador para llamarle la atención. Y entonces agarra un cuero de un venado cabrito y lo llena con paja, con ceniza, con un montón de cosas y pasa cargándolo enfrente de la casa de Tzultacá. Y entonces decía la muchacha, ay, es un gran cazador. Pero su padre le dice, se me hace que esto no es cierto. Y entonces le dice, tira tu agua de nixtamal ahí en el camino. Y cuando pasa Balamqué, se resbala, cae y explota el cuero y se caen todas las cenizas y la muchacha se mata de la risa. Pero ¿qué pasa? Ahí donde cayó la ceniza, nace una mata de tabaco. Balamqué entonces decide hacer otra estratagema y va y le presta su traje al colibrí. Le dice, préstame tus plumas. Y se disfraza de colibrí y se va a volar a chupar las flores de tabaco. Y entonces la muchacha le dice a su padre, cásamelo. Y entonces su padre toma su cerbatana y le dispara. Y solo lo hace caer atontado y la muchacha lo puede agarrar. Y entonces dice en esta versión nos dicen que lo pone en la calabacita donde guardaba sus hilos. Pero ahí no se está quieto, no le gusta. Y entonces viene ella y decide ponerlo dentro de su huipil para que esté calientito. Y ahí el pájaro sí está contento, ¿verdad? Ella quería el pajarito para tejerlo, para tomarlo como modelo para su tela. Y de hecho hay muchas telas que conocemos que tienen pajaritos. Ok, bien, y es así como por medio de este mito se pretende dar la explicación a por qué algunas personas en la antigüedad hilaban y estampaban colibríes dentro de sus telas, ¿ok? Entonces, asimismo, hay más mitos en los que se puede asimilar o se puede asemejar con algo que los humanos realicemos en esta época contemporánea. Y como taller lo que vamos a hacer es investigar el nombre de al menos 5 mitos prehispánicos de Ecuador y vamos a hacer una breve reseña de cada uno de ellos. Y para esto van a tener 15 minutos, ¿sí? Investigar el nombre de al menos 5 mitos y vamos a hacer de uno de ellos una breve reseña. Estos mitos podemos encontrar fragmentos cortos y así vamos a hacer una reseña de al menos uno de ellos. A las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde les reviso la actividad. Sí, dígame. Disculpe la pregunta, la actividad se la mandamos directo a su WhatsApp. Sí, a mi WhatsApp, chicos. Ya, listo. Para esta actividad van a tener hasta las 2 de la tarde. Ok, licenciado. Vamos a investigar el nombre de al menos 5 mitos y vamos a hacer una reseña de al menos uno de ellos. Disculpe, esa es tarea de lenguaje. Este es el taller.
Lo de arriba es taller lo que lo vamos a hacer en este momento. Lo de abajo Ya. sí va a ser tarea. Ya, ok. Ya.
Ya, licenciada. ¿Terminó? Bien. Sí. ¿Alguien más? Si ya terminó, puede enviarme la foto por WhatsApp. ¿A su número, licenciada? Sí, por favor. Ya, ok, licenciada. Vamos, quedan todavía 5 minutos. La de, a ver, ¿quién me envió un mensaje ahorita? José, ya, ok. José, por favor confirmar si el mito número 4 es prehispánico o ya se dio después de la conquista, ¿sí? Porque la catedral tuvo que hacerse después de la conquista, entonces no sería prehispánico. De la misma manera, el mito de Cantuña, una leyenda. No, no le comprendí, licenciada. Por ejemplo, prehispánico es algo anterior a la conquista. En ese caso, Cantuña y el pacto con el diablo se dio después, porque recordemos que con la colonización vino el catolicismo. Entonces, eso fue después. Y Cantuña lo que estaba construyendo era precisamente eso, una iglesia, ¿no? Lo mismo para la veleta de la Catedral de Quito. Confirmar o corregir esos dos, porque esos no pueden ser prehispánicos. ¿Sí? Ok, licenciada. Ya. La del tesoro de Atahualpa, bueno, eso sí, porque se da en esa época, ¿no? Bueno, puede, eso sí, sí pasa. El origen de los Cañaris, eso sí está bien. Y la enseña de Pumapungo, si no me equivoco, también es prehispánico. Ya, corregir esos dos. Acá, el, la dama tapada sigue siendo una leyenda posterior a la conquista. La piedra encantada, la bruja de Ibarra. La bruja, ese término de bruja también vino después de la colonización. La piedra encantada puede ser que sí. La olla del panecillo. Bueno, la dama tapada y la bruja también confirmar si son prehispánicos, ya leo. Y entonces la caja ronca, si habla de una procesión, a ver, recordemos que eso también es parte de una costumbre católica, entonces ese de ahí tampoco puede ser prehispánico. No podemos confundir mitos con leyendas. ¿Y los demás? Gracias, ya terminé. Me envió una foto en su WhatsApp. Lo mismo para ¿quién me escribió ahorita? A ver, ¿de quién es esta? Carmen. Carmen Corazón, lo mismo para usted. El padre, la leyenda del padre Almeida, bueno, empezando porque es una leyenda y porque ya los padres pertenecen a una costumbre católica y eso se dio después de la conquista. El guagua, eso sí está bien. Cantuña tampoco es prehispánico. La doncella del Pumapungo, ya voy a averiguar eso. ¿Sí? Por favor, a las personas que les estoy reenviando la foto con con la leyenda o mito encerrados, tienen que corregirlo porque esos no son prehispánicos.
Ya, la doncella del Pumapongo sí está bien. Sí, eso sí está muy bien. Por acá. Lo mismo para quien me acaba de enviar un mensaje ahorita. ¿Quién es? Nombre. El Guaguaucas está bien, la doncella también, la leyenda esa no, la veleta de la catedral tampoco. Ya, corregir esas. Sí, no hay problema, regreso. Ya. Lo importante es que no confundamos mitos con leyendas, ¿sí? Los mitos son relatos que se han transferido o se han pasado de generación en generación que pretenden dar la explicación al origen o a la explicación de un fenómeno, ¿ya? En ese caso, el que estábamos leyendo en clases pretendía dar origen a la explicación del origen del hombre. Entonces, eso, como se pasa de generación en generación, tiende a convertirse en un mito porque de alguna manera fue también un texto sagrado, ¿ya? En el caso de la dama tapada es más que una leyenda urbana y en sí no da la explicación a algo, ¿no? A algo sobrenatural o a algo que podamos ver o apreciar en nuestro entorno, ¿sí? Entonces, por eso no podemos confundir mito con leyenda. Otro ejemplo de leyenda, ¿cuál puede ser? La leyenda de la Llorona, ¿cuál más se les ocurre? La leyenda del Tintín, entre otros, ¿sí? Por ejemplo, hay un mito muy bonito aquí en la cultura ecuatoriana, que es el mito del origen de los cañaris. Ese también es un mito ecuatoriano y por tanto, como pretende dar el origen, la explicación al origen de esta comunidad, pues es un mito, ¿no? Ya. Y también la leyenda del tesoro de Atahualpa, bueno, eso es más una leyenda. Aún así, se da en la época de la colonización, ¿no? Está bien, bien. Entonces, con eso, chicos, bueno, pues la tarea que va a quedar para de aquí a 2 semanas, tienen tiempo para realizarla, va a ser que lean la lectura, bueno, que continúen leyendo lo que estábamos haciendo el día de hoy, la lectura del Popol Vuh, y van a responder, van a pasar las preguntas en una hoja y las van a responder conforme les pida la lectura. Bien. Entonces, como les decía, la función de los mitos son 3. Pues tiende a ser educativa, como ya dijimos, las personas que tenían un poder mayor dentro de estas comunidades o dentro de estas tribus eran quienes los descifraban, quienes los comprendían y pues quienes los compartían con los miembros de su comunidad o de su tribu. De esa manera se convirtió en un texto educativo. La función pacificadora de este era que decían que el poder de los dioses, bueno, en el caso de la cultura precolombina, los dioses sol, también la luna era considerada una diosa, la tierra era considerada una diosa, que estos ponían su sabiduría y que esta sabiduría era transmitida a las autoridades y estos usaban las palabras sagradas o los textos sagrados para poder llegar a un acuerdo y mediar una situación de conflicto entre las personas, ¿sí? El mito debía responder a cierta clase de conflicto. Y por último, la función cohesiva, en donde las personas podrían relacionar los hechos de estos mitos y asociarlos a la vida cotidiana que ellos tenían, como ya vimos en el video, ¿no? Que decía que pretendía dar la explicación a por qué los bordados, habían pájaros en los bordados, ¿sí? Hay otros mitos que hablan acerca de los cauces de agua, hay otros mitos que hablan de los animales silvestres, hay mitos que hablan del origen del sol, incluso hay mitos que hablan del origen de otros dioses, ¿no? Como el que estábamos leyendo en clase, que explicaba que los formadores crearon a los primeros hombres. Y también
en ese mismo mito se habla de que antes de esos hombres que ellos estaban creando, hubo otros hombres. Entonces, los progenitores habían usado otro material, y estos hombres que ellos crearon no eran fuertes. Entonces, por eso en un fragmento de la lectura se dice que ellos llegaron a la conclusión y descubrieron cuál era el elemento que faltaba para la creación del hombre, en ese caso el hombre perfecto, porque posterior a esos hombres ya hubieron otros hombres. Entonces, de esta manera se manejaban los mitos prehispánicos. ¿Y qué acabó con los mitos prehispánicos? Pues como ya lo dijimos, la colonización. Y ya dejamos de creer en estos mitos porque ya algunos, como les dije, la forma de transmitirlos era la manera oral, y en aquellos tiempos no habían soportes para poder escribir estas historias. Si bien los mitos eran transferidos de manera oral, con la colonización no solamente hubo un cambio cultural en la religión, también hubo un intercambio cultural en el idioma. Entonces, con la colonización, nosotros abandonamos nuestra lengua materna y comenzamos a hablar ¿qué idioma comenzamos a hablar? Castellano, licenciada. El español, ¿no? Ajá, muchos se convirtieron en cristianos y comenzamos a hablar el español. ¿Y qué creen que pasó si las personas que abandonaron la lengua materna y comenzaron a hablar el español ya no podían comunicarse con los demás y transmitir estas historias que ellos compartían de generación en generación? En consecuencia, muchas lenguas ancestrales murieron, ¿sí? Murieron, y por ende algunas historias también murieron, ¿se entiende? Porque no había un soporte, no había como bien dice, un libro en donde estuvieran esas historias, ¿sí? Y las pocas que conocemos hoy en día son porque algunas se siguen transmitiendo en pueblos en los que todavía no hay pueblos a los que todavía se niegan al uso de la tecnología o bien la actualización, ¿no? Hay muchos pueblos en la Amazonía que siguen siendo aborígenes. Entonces allí todavía se comparten este tipo de historias. Una consecuencia muy triste de la colonización es el abandono cultural, ¿sí? Es la muerte de lenguas antiguas, es la muerte de costumbres y tradiciones, ¿sí? Es la pérdida de la identidad, ¿sí? Y en todos los casos, una conquista siempre supuso eso, la pérdida de la identidad. Bien, bueno, yo espero que esto haya sido algo... incluso el quichua, algunas personas conocen personas que hablan quichua, ¿verdad? ¿Ustedes conocen a alguien que hable quichua? Los de la plaza, los paisanitos, Ya, ellos ¿verdad? saben ¿No? hablar quichua, sí. Entonces miren que incluso para que las personas hoy en día pudieran comprender el quichua tuvo que españolizarse, ¿ah? El quichua tuvo que españolizarse, imagínense. Entonces, con la españolización de este idioma, se pudo atribuir caracteres para que se pueda escribir este idioma, ¿ya? Entonces, con la españolización, el quichua pudo ser comprendido también, o sea, no todo es malo. Se pudo escribir el quichua porque en el alfabeto quichua tampoco estaba antes la letra E. ¿Ah? Entonces, con la españolización se pudo hacer que el quichua fuera entendido por muchas más personas. Pero también, como ya dijimos, la colonización hizo que muchas lenguas maternas se perdieran. Y no solo se perdieran, sino que se extinguieran. Hoy en día, todavía hay lugares en los que todavía se hablan lenguas aborígenes, porque aquí en Ecuador hay 14 idiomas, no solamente es quichua y shuar, hay más idiomas. Entonces, bueno, yo espero que esto les haya gustado, que haya sido algo provechoso para ustedes, y por favor, no se olviden de la tarea. ¿Ya? Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Señorita, la tarea se la puede enviar cualquier día. Sí, tienen que enviarla por WhatsApp. Por WhatsApp. Ya lo que usted me corrigió también le mando todo junto. Exactamente.
Ya, ok, muchas gracias. Ok, cuídense. Que les vaya bien en sus demás clases. Bendiciones, licenciada. Bendiciones.